¿Qué tal? En este momento te encuentras en Salud Laboral, creando una cultura. Soy el doctor Hernán Brito, soy médico ocupacional y en esta ocasión vamos a hablar acerca de qué le conviene o no a la empresa en relación a salud y seguridad ocupacional y me centraré más específicamente con el médico ocupacional. Bueno, tú puedes ver en el mercado ecuatoriano sobre todo que hay dos personas que pueden ejercer como médico ocupacional. El uno, que es aquel que tiene una maestría en salud y seguridad ocupacional, y el otro que tiene solo una maestría en salud ocupacional. Bien, tú te preguntarás, me dirás, perdón, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que el máster en salud y seguridad ocupacional también lo podrías contratar como técnico. Sí, es decir, un médico con una maestría en salud y seguridad ocupacional también puede hacer las funciones de técnico de seguridad industrial, porque para eso fue formado. ¿Ya? ¿Qué es un médico ocupacional con una maestría solo en salud ocupacional? Solo puede ejercer las veces de médico ocupacional. ¿Ya? Y ahí la diferencia para aquellas personas que no lo conocen. ¿Qué te conviene? ¿Qué te conviene? Lo que más te conviene a ti como talento humano o como dueño de una empresa o gerente de una empresa, lo que te conviene es contratar a un médico ocupacional, ¿ya? A un médico ocupacional, llámese con una maestría de salud y seguridad ocupacional o una maestría en salud ocupacional. Eso es lo que te conviene. No te conviene contratar a un médico que no se haya formado y que solo tenga experiencia, porque en la normativa ecuatoriana sí hay un artículo en el cual dice que puedes contratar a un médico con experiencia en salud ocupacional. Definamos experiencia: un día, una hora, un mes, una semana, un año, un curso de 50 horas. Eso es la experiencia. Entonces, ahí tenemos un pequeño gran problema, ¿sí? Porque no está definido qué cantidad de tiempo se define como experiencia, un vacío legal. Entonces, tú como empresario dices, a ver, ¿cuánto me cobra el médico con experiencia? Me invento, ¿no? Me voy a inventar, $100. ¿Y cuánto me cobra el ocupacional? Él te cobra $1000. Ah, no, pues contratemos al médico con experiencia. No, pues no te va a ayudar en absolutamente nada. ¿Por qué? Y te voy a dar las razones. Uno, no ha sido formado en salud y seguridad ocupacional. Por tanto, solo va a ir a ver qué es lo que hay que hacer, no sabrá cómo hacerlo y en general posiblemente hasta lo haga mal. Con ello, tú puedes tener consecuencias legales secundario a esa situación. La otra razón es que aquella persona que ha tomado la decisión de seguir la medicina ocupacional pues simple y llanamente ha determinado dedicar su vida a esta noble profesión. Aquel que solo es un médico general con experiencia en salud ocupacional, pues no ha tomado esa decisión. Esta persona simple y llanamente está esperando a ver qué le sale de nuevo, qué le sale mejor. Entonces, si le sale un posgrado diferente a lo que es salud ocupacional, situaciones así. Y yo me he encontrado, y no lo hablo así porque sí, yo me he encontrado con esas situaciones en las que yo llego a las empresas y ha sido dirigido por un médico general con experiencia en salud ocupacional y en realidad no sabía qué hacer. Ha hecho a duras penas historias clínicas en las cuales no se ha evaluado al paciente en base a su aptitud laboral. Por tanto, no te está optimizando el ingreso de trabajadores y trabajadoras a tu empresa. Sí, entonces ingresa Raimundo y todo el mundo. Y no es así. Yo recuerdo en alguna ocasión que fui a trabajar en una empresa y a todo el mundo que ingresaba le hacían sangre, orina, de sangre una biometría hemática, un hemo y un coproparasitario. A todos. Era un lugar en el cual estaban expuestos a sustancias químicas y nunca les habían hecho una colinesterasa eritrocitaria o plasmática o pruebas de función hepática. Entonces, el médico general sí puede hacer medicina general, pero no hace medicina ocupacional. ¿Por qué? Porque no ha sido formado en eso. Muy posiblemente te está haciendo gastar dinero en cosas que no necesitas. Muy posiblemente estás gastando tus recursos en situaciones curativas, no preventivas. He ahí una gran diferencia.
El médico ocupacional hace prevención. Prevención primaria, secundaria y terciaria. Por ejemplo, prevención primaria es evitar que una persona se enferme. Prevención secundaria, ya se enfermó, ¿cómo evito que eso evolucione más? Y prevención terciaria es cuando la persona ya se enfermó, ha tenido consecuencias negativas para su salud y yo nuevamente le reinserto a la actividad laboral, que puede tener sus limitaciones y restricciones. Eso no te hace un médico general. El médico general está formado básicamente para ser curativo. Es decir, tienes una persona con un cuadro gastroentérico, perfecto, te va a solucionar el problema. Tienes un paciente que tiene una infección respiratoria, perfecto, te va a solucionar el problema. Tienes una persona accidentada, muy bien, si tiene, por ejemplo, si tiene habilitación BLS, que es soporte vital básico, o primeros auxilios, o algunas situaciones de estas certificaciones, te va a ayudar mucho en, en condiciones de accidentes y primeros auxilios. Pero caso contrario, no. ¿Por qué? Porque el médico general ha sido formado de una forma, como su nombre lo dice, general, para abordar cosas generales. Nosotros, los ocupacionales, hemos sido formados para abordar cosas específicas de el trabajo. Entonces, eso tienes que diferenciar muy bien tú. Y te voy a brindar una anécdota. Yo en alguna ocasión me presenté a una empresa bastante grande aquí a nivel del Ecuador, y me indicaban que tenía que hacer de mis 8 horas diarias, cada día tenía que trabajar 8 horas, de mis 8 horas diarias, al menos las 6 tenía que ponerme a hacer atención médica. Es decir, tenía que ponerme a ver si tenías un dolor abdominal, si tuviste una torcedura, un trauma, un golpe, si tenías infecciones respiratorias, control del embarazo, y situaciones por el estilo. Entonces, yo le quedé viendo a la persona que era la jefa de recursos humanos y yo le dije, discúlpeme, le agradezco mucho por haber podido llegar hasta acá, pero no estamos alineados para nada. ¿Por qué? Porque lo que yo hago es prevención, no curación. Si yo tengo varias personas aquí que están viniendo con problemas gastroentéricos, ¿qué tengo que hacer yo como una persona, como un médico ocupacional? Es identificar la causa y prevenirlo, posiblemente con una vacuna. Si tengo infecciones respiratorias, posiblemente también una vacuna. ¿Ya? Entonces, yo lo que tengo que hacer es prevención. No hago curación. Yo no saco nada curando a un montón de personas que vienen con problemas gastroentéricos. Ejemplo, y les cuento otra anécdota. En alguna ocasión tenía un brote de gastroenteritis en una finca. Y decía, ¿por qué? Hasta yo fui afectado por esa gastroenteritis. Entonces me puse a analizar todo y era porque había cerca, por donde pasaba la tubería de agua potable, había un rebosamiento de aguas sucias. Entonces ahí se produjo por capilaridad el ingreso y contaminó el agua que se utilizaba básicamente en la alimentación. Entonces yo me puse a investigar eso y lo detuve y lo hice cambiar. Entonces ya no tuve gastroentéricas. ¿Ya? Eso es prevención. Obviamente me dediqué a curarles a las personas que tenían su proceso gastroentérico, incluido yo, pero eso, ahí acaba el trabajo del médico general. El médico ocupacional tiene que ir más allá, tiene que prevenir futuras situaciones. ¿Ya? Entonces, tú siempre tienes que ver esa situación. ¿Ya? Entonces, ¿te conviene o no te conviene? ¿Y qué te conviene? Entonces, el médico ocupacional lo que va a hacer es prevención. Va a evaluar a todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras de tu empresa para evitar que se enfermen, para permitir que brinden la mayor productividad a la empresa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no se hace eso, tú estás contratando a alguien para llenar un puesto. ¿Y eso para qué te sirve a ti como empresa? Para absolutamente nada. Estás gastando dinero. Te pongo otro ejemplo. En alguna ocasión yo estaba en una finca, la cual producía por temporada, y las personas estaban sumamente cansadas. Entonces yo fui identificando, y sí, en realidad tenía ya patología musculoesquelética aguda, y obviamente
previo a eso yo les decía, mire, tenemos que levantar todo un proceso de pausas de trabajo, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer este otro, tenemos que darles reposo, tenemos que darles momentos de descanso. Y el jefe de post cosecha en ese entonces me dijo, doctor, ¿cuánto tiempo dura una pausa? Le digo, vea, por lo menos unos 5 minutitos, dejarles que descansen, hacemos unos movimientos. No, no, doctor, eso multiplicado por el número de trabajadores, multiplicado por la productividad. No, 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 no hay cómo. Entonces le digo, oiga, es que deben de descansar, si no, no avanzan. Permitámosles que salgan, incluso yo les iba a proyectar unos sketches cortos de unos 10, 15 minutos. Yo sé que es productividad, pero debes entender también que si esa persona descansa, te va a seguir produciendo. Pero si esa persona no descansa, sí, te va a seguir produciendo, pero en forma decreciente. Cada vez te va a producir menos. Entonces yo esto hablé y se lo expliqué al jefe de post cosecha y no me hizo caso. Eh, ¿Qué podía hacer? Bueno, le dije, vea, yo le insistía y no me hizo caso. Al término de temporada, toda la producción que fue exportada llegó a Países Bajos y toda esa producción estaba con plaga, mal empacada y fue arrojada al mar. Y le dijeron, es crédito, es decir, no les enviaron el dinero por el trabajo producido. Personas que estaban trabajando en cultivo, personas administrativas, personas post cosecha, personas empacadoras, el transporte, nada. Fue una pérdida total. A la final, la persona fue removida de su cargo. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar ahí? De no sabes cuán importante es la calidad, ¿sí? Si no tienes calidad en tu producto o servicio, no tienes nada. Entonces, imagínate una persona que te trabaja bien y le tienes solo trabaja y trabaja y trabaja y no te haces un poco, o mejor dicho, no tomas en cuenta que es un ser humano, no es una máquina. A la máquina, si se te baja la llanta, le cambias la llanta, le pones y sigue caminando el vehículo. Al ser humano, ¿qué le puedes cambiar la mano? No puedes. Tienes que considerarle como ser humano. Y ese ser humano requiere respeto, requiere consideración, requiere descanso, porque el cuerpo se recupera en el descanso. Entonces, si esta persona en específico me hubiera hecho caso, sí, estas personas hubieran descansado, hubieran hecho mejor su trabajo y hubieran ganado con la producción. Pero pasó todo lo contrario. Porque estas personas, yo después ya me ponía a conversar face to face y me decían, vea doctor, ¿qué voy a avanzar? Ya me dolían las manos, me dolían los codos, me dolían los hombros, me dolía el cuerpo, me dolían las piernas. Yo ya no quería hacer nada, yo ni siquiera revisaba si tenía plaga o no tenía plaga. Yo ni siquiera revisaba si estaba bien amarrado el paquete. Yo no veía nada como salga. ¿Te imaginas? Eso es no darte cuenta de que trabajas con seres humanos. Eso es no hacerle caso al médico ocupacional, que te está diciendo, oye, le va a ir mal si no me haces caso. Mira, yo mantengo la productividad, incremento la productividad, tenemos que hacer esto porque son seres humanos. Pero es que es obvio, pero es que es obvio. O sea, tú tienes un vehículo, le tienes que cambiar el aceite, pues. Le tienes que poner gasolina. Tienes que ver si está bien el aire en las llantas. Tienes que ver cómo funciona el motor. ¿Qué haces tú como empresario? ¿O qué hace tu empresa para que ese ser humano te siga produciendo para tu empresa? Y perdón la analogía, ¿no? Con una máquina, pero es a veces necesario para poder entender y comprender esta situación. ¿Entienden? Entonces, no es simple y llanamente de contratar a un médico con experiencia en salud ocupacional para que venga y te haga medicina curativa, cuando lo que tú necesitas es medicina preventiva y medicina enfocada a mantener la productividad e incrementar la productividad. ¿Por qué? Porque tu empresa, la función de tu empresa es básicamente producir. Al producir, generar dinero, generar riqueza, y esa riqueza se va a tu beneficio como dueño o empresario y se va también al beneficio de los trabajadores, lo que les corresponde. Es un trato justo. ¿Entiendes la necesidad del médico ocupacional? Entonces, esto va dirigido, como les estaba diciendo, hacia las personas de recursos humanos, de talento humano, que toman esas decisiones, que dicen a quién contrato. Ahora, vamos profundizando un poquito más en esto.
Dentro de cualquier profesión, tú tienes personas que son junior, semi-senior y senior. ¿Entiendes? Si no, ya te lo voy a ir desglosando. ¿Qué es un junior? Un junior es aquella persona que recién se graduó. Sí, un médico ocupacional junior estaríamos diciendo que está más o menos entre 1, 3, 5 años exagerando. Ese es un junior. ¿Qué quiere decir? Que tiene toda la información, toda la formación que le han dado en la universidad. ¿Sí? Y eso lo va a aplicar en la práctica. Pero cuando tú sales como médico ocupacional, cuando eres un junior, tienes una cantidad de información en la cabeza y ahora empátala con la realidad. Es complejo. Entonces, te vas demorando un poquito en ir aplicando toda esa situación. Se te pueden ir pasando cosas incluso. Te puedes equivocar además. ¿Ya? El médico semi-senior es aquel que está entre 3 y 5 años y estaríamos hablando hasta un poco de 10 años. Ya, entonces esa persona ya sabe cómo hacerlo, ¿sí? Ya sabe qué tiene que hacer, cuándo tiene que hacerlo, cómo tiene que hacerlo, porque ya lo ha venido haciendo durante 5 a 10 años. Y es una persona bastante ágil en hacer todos sus procesos, que es pero todavía no alcanza un nivel de mejoramiento continuo en base a lo ya realizado. Un senior es aquel médico ocupacional que ya lleva 10 o más años en la profesión. Este médico se la sabe todas, todas, ¿sí? Ya sabe qué hacer, cómo hacerlo, cómo estar en tal o cual situación, cómo dialogar con las diferentes áreas, cómo negociar, porque ojo, el médico ocupacional no es solo médico, es una persona que gestiona una gran cantidad de procesos. Y para esa gran cantidad de procesos es necesario desarrollar otro tipo de habilidades más que las médicas. Necesita habilidades de negociación, de manejo de conflictos, de gestión en general. ¿Ya? Entonces, este médico senior ya te puede manejar todo esto absolutamente rápido, sin complicarse, sereno y tranquilo. Quizás si se estrese también, ¿no? Te maneja el médico del senior, ¿ya? Este médico senior ya te está hablando de retorno de la inversión. Este médico senior te dice cómo optimizar un proceso. Este médico senior te habla de cómo cambiar ciertos procesos. Este médico senior siempre se está actualizando en la actualidad, aunque sonó medio redundante, perdón, de la salud ocupacional. ¿Sí? A este médico senior ya le ves más relajado, tranquilo, haciendo todo lo que tiene que hacer y sabe cómo hacerlo y te presenta los informes. Ahora, ¿qué te conviene a ti como empresa contratar? Pues como dijimos anteriormente, no te conviene contratar a un médico con experiencia en salud ocupacional. ¿Sí? Te conviene contratar a un médico con formación en salud y seguridad ocupacional o salud ocupacional. Eso es lo primero que te conviene a ti como talento humano, gestión humana, recursos humanos, como empresario. Porque esa es la persona que sabe qué tiene que hacerlo, cómo tiene que hacerlo y más que todo va a evitar que tenga sanciones. Porque tiene que registrar un montón de documentos, un montón de procesos a nivel del Sistema Único del Trabajo, que es la plataforma del Ministerio del Trabajo. Tiene que cumplir con lineamientos de riesgos del trabajo y tiene que cumplir con lineamientos del Ministerio de Salud Pública. A más de eso, tiene que tener felices a los trabajadores y tiene que tenerte feliz a ti como gestión humana, como empresario, como gerente. Entonces, el médico ocupacional es un sándwich ahí en medio y a todos debe de tener felices y contentos. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué te conviene a ti contratar? Me estarás preguntando. Si tu empresa es pequeña, tiene unos, digamos, menos de 50 trabajadores, puedes contratar a un médico junior porque sabe qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Lo hace un poco lento todavía, pero sí lo puede hacer. Se va a equivocar, tenle paciencia, por Dios, tenle paciencia. Se va a equivocar en algo, no va a saber cómo hacer tal o cual cosa de vez en cuando, pero te va a ir sacando el proceso. ¿Ya? Si quieres que no tenga errores, ¿sí? Si quieres que no tenga errores, ningún tipo de complicación, pues contrátate a un semi-senior, que ya te expliqué cuál era. Y si quieres que todo lo haga sencillo, fácil, solo te presente informes, bla, 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 rápido, el senior. Pero con un junior te va a ir bien.
Vamos con un semi-senior. ¿Dónde debería ser contratado? Un semi-senior ya debería ser contratado en una empresa, digamos, de bajo o mediano riesgo, que puede tener más de 50, 100, 150 trabajadores. Ahí te iría muy bien con el semi-senior porque sabe qué hacer, cómo hacerlo y te va a ir muy bien. Pero todavía la capacidad de gestión de este colega no se ha desarrollado a todo su potencial. Si quieres que todo se desarrolle al unísono, sobre todo si tienes una empresa que tiene varias sucursales a nivel del Ecuador, no te va a convenir mucho un semiseñor, ya te va a convenir contratar un senior, porque él te sabe coordinar todo a nivel nacional. Entonces ahí viene el senior, ¿no? El senior tiene mayor capacidad de gestión. El senior te va a examinar las cosas, te va a evaluar, te va a optimizar las situaciones. Entonces, si tú tienes una empresa que es de alto riesgo, sea el número que sea de trabajadores, una empresa que ya tiene más de 150 trabajadores, 200, 300, se va para arriba, si tienes una empresa que tiene varias sucursales en el país, no, pues, o sea, debes contratar a un senior. ¿Por qué? Porque el Señor te va a coordinar todo eso a nivel nacional, te va a coordinar una cantidad de personas. Entonces debes contratar a un Señor. Si no quieres tener problemas legales, si no quieres tener problemas de gestión, si no quieres tener problemas en indicadores, contrata a un Señor. Ya no te hagas problema. Entonces, cada empresa y por el número de trabajadores debe tener un médico ocupacional. Vuelvo y repito, médico ocupacional con formación de cuarto nivel. Él te va a ayudar a gestionar cada una de las situaciones de tu empresa. Vuelvo y repito, si tu empresa es de bajo riesgo, pocos trabajadores, te va a ir bien con un junior. Si tu empresa tiene varias sucursales en el país, es una empresa de alto riesgo, es una empresa de 800 trabajadores, de 300 para arriba, pues te va a ir muy bien con un senior. ¿Ya? No contrates lo contrario, porque de gana te vas a hacer la vida negra. De gana. Sí. Ahora, por ahí alguna vez alguien me preguntaba y me decía, entonces, o sea que no puedo darle oportunidad a un junior para que aprenda. Sí, puedes hacer eso. Por ejemplo, si tienes una empresa de alto riesgo, tienes más de 200, 300 trabajadores, ¿puedes contratar a un junior? Sí, también puedes contratar a un junior. Ojo, oído, mejor dicho, esta situación. Si tienes un médico ocupacional senior, que por las características de tu empresa necesita expandirse, puedes contratar a un junior o a un semi-senior, comandado por el senior, porque él sabe cómo hacerlo, cómo optimizar. El semi-senior le va a apoyar y el junior todavía está en pañales, pero tiene una escuela de formación dentro de la institución, ¿ya? Entonces ahí sí te recomiendo que podrías contratar a un médico junior. Pero siempre y cuando tengas el Señor que le vaya conduciendo por el camino. Si no, lo sueltas ahí al pobre y a la pobre y se va a volver complicado esa situación porque mucha gente, mucho riesgo, le colapsas al profesional de la salud. ¿Entiendes? Ahora, vamos con un punto álgico en los actuales momentos. El médico ocupacional es contratado para conservar y optimizar la salud de cada uno de los trabajadores y trabajadoras de una empresa. Él está tratando con seres humanos, no está tratando con máquinas, ¿sí? A veces ese es el conflicto eterno que en muchas ocasiones nos encontramos el médico y el técnico. Sí, aunque no lo crean, es un conflicto, porque el técnico ve números, el médico ve seres humanos. El técnico quiere el indicador que esté sobre el 80 al 90%. El médico quiere que los seres humanos estén sanos y productivos. Entonces son dos perspectivas diametralmente opuestas. El uno está viendo números, el otro está viendo seres humanos. ¿Ya? Y ahí la razón por lo que la normativa, por ejemplo, en el Ecuador, indica que el técnico va a dirigir todo lo que es seguridad industrial y el médico va a dirigir todo lo que es salud ocupacional.
Hay algunas empresas que le ponen al técnico de jefe del médico ocupacional. O sea, qué incoherencia. ¿Qué sabe un ingeniero, con todo el respeto, de medicina? No, es incoherente totalmente. Entonces, ¿por qué es incoherente? Porque la persona, ya les estoy diciendo, ve números. A esta persona tú le indicas situaciones de salud de seres humanos y lo que te va a responder es, no, yo necesito el indicador que llega a tanto. Pero, ¿qué sacas con un indicador que está bien cuando tienes gente enferma? No sacas nada absolutamente. ¿Me entiendes? Entonces, ahí hay la diferencia entre un técnico y un médico. Y cómo contratar entre. Y lo mismo es aplicable, ¿no? O sea, lo que es el junior, el semisenior y el senior es aplicable también al técnico en seguridad industrial. Lo mismo, lo mismo. No hay ninguna. Bueno, sí hay diferencias, obviamente, de lo explicado, ¿no? Pero de ahí, en lo que es el junior, el semisenior y el senior, se aplica igualmente, obviamente, adecuado a la realidad de cada empresa. ¿Ya? Entonces, eso debemos tomar muy en cuenta en la contratación. Entonces, si tú eres empresario, eres dueño de una pequeña, gran empresa o mediana, o tú eres el gerente, pues ya tienes una idea clara de cómo y por qué contratarle al médico y si necesitas un junior, un semiseñor o un senior. ¿Ya? Muy importante. Ahora, lo que estaba tomando en cuenta en este momento es que el médico ocupacional está tratando, interactuando con seres humanos, está precautelando la salud de esas personas para que produzcan o mantengan la producción o incrementen la producción. ¿Entiende? Pero el médico ocupacional está siendo tratado como que no fuera ser humano. Ya he conversado con varios colegas que están siendo contratados bajo prestación de servicios. Sí, bajo prestación de servicios, precarizando la vida del médico ocupacional. Sí, tal como lo escuchan, precarizando. Precarizando, sí, ¿por qué? Porque ya no tiene derecho a un sueldo bajo un contrato. Sí, un contrato en el cual le diga que tiene vacaciones pagadas, un contrato en el cual le reconoce el subsidio por enfermedad, ¿ya? Entonces es complicada esa situación. Se está precarizando la salud ocupacional del médico ocupacional. Porque en el momento que tú tienes a un médico ocupacional bajo dependencia de una empresa o institución pública o privada, este médico ocupacional empieza a confrontar los hechos. ¿Ya? Y dice, no, esto está mal, esto tienes que cambiar, no, esto. Y obviamente eso produce un cierto roce con jefes de área, produce un cierto roce con talento humano, produce un cierto roce con las personas que trabajan en la empresa, ¿ya? Pero teniendo un contrato bajo dependencia. Si no tiene un contrato bajo dependencia, ¿se va a poner a pelearse con ellos? No, pues, ¿qué le van a decir? Vea, no, a recursos humanos, tenga la bondad, dígale a este doctor, cámbiale nomás, busque otro, porque no nos deja hacer nada. Y no es de dejar o no dejar, sino que simple y llanamente se dicen las cosas que hay que mejorar. Entonces, no tiene ese poder de coacción, se podría decir, a nivel de la institución. Si tienes a tu médico por servicios profesionales, no tiene esa capacidad de coacción. ¿Por qué? Porque simple y llanamente, si a ti te cae mal, el día de mañana cambias de médico ocupacional. ¿Te puede confrontar para que mejores condiciones en tu empresa? Posiblemente, pero si te molesta mucho, el día de mañana lo botas. ¿Ya? ¿Entiendes por qué la necesidad del contrato bajo dependencia de la empresa, institución pública o privada? Porque se puede confrontar. Porque pesa tanto la persona que está bajo dependencia cuanto la otra persona que está bajo dependencia. No pesa lo mismo aquel profesional que está con un contrato bajo dependencia versus el médico ocupacional que tiene un contrato por servicios profesionales. ¿Ya? Así de simple y sencillo. Si tú te quieres autoengañar con eso, pues autoengáñate, pero esa es la realidad. No hay la misma capacidad de confrontación. Y entonces va a llegar un momento, ¿no? Entonces que van a decir, ¿y por qué no se produce más? ¿Y por qué la productividad me cae? Claro, si no tienes a un médico bajo dependencia, él no se va. ¿Quién se va a estar suicidando poniéndose una soga al cuello, confrontándose con cada
persona de la productividad. Solamente les va a decir, miren, esto sería bueno que cambie. Lo va a mencionar, pero no se va a meter en conflicto con absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque lo van a votar. Por lo tanto, tú no tienes una capacidad de mejora y de mantenimiento de la productividad en tu empresa pública o privada si tienes a un médico por un contrato por servicios ocasionales, por servicios profesionales, cualquier variante de esas cosas que hay en el mercado. ¿Entiendes? Entonces, he ahí la importancia de saber a quién contratar y en qué modalidad contratar. No, es que tú me estás diciendo eso sería cobardía. No, no es cobardía. En estos tiempos de crisis, ¿tú crees que alguien se va a estar farreando su trabajo por estarse peleando con recursos humanos? ¿O alguien se va a estar farreando su trabajo por estarse peleando con el jefe de producción? No, lleva la fiesta en paz. ¿Ya? Pero ojo colegas de la salud ocupacional. No todo es negociable. No todo es negociable. ¿Sí? Y les voy a mencionar un ejemplo muy práctico. Yo estuve en alguna ocasión en una empresa en la cual el dueño de la empresa me decía que yo tenía que pasarles todos los diagnósticos de los pacientes, todos los diagnósticos de sus trabajadores y trabajadoras. Que si estaban embarazados, si no estaban embarazadas, que si tenían enfermedades venéreas, que si no tienen enfermedades venéreas. O sea, todo. Entonces, no, pues yo le dije, discúlpeme, yo no voy a hacer eso. Eso es confidencialidad del paciente y yo no voy a hacer eso. Entonces, no es ético. Y el hombre me dijo que se limpiaba literalmente con mi ética. Me dijo que él es el que me pagaba y que si no me gustaba me podía ir. Entonces, yo lo que le indiqué es, bueno, si usted considera que me tengo que ir, pues ya, ¿qué puedo hacer? Yo no me voy a poner a pelear por eso, pero de mi parte, usted no va a obtener los datos de los pacientes, de los trabajadores y trabajadoras, porque es algo que a mí me confiaron. Y eso violaría el secreto médico-paciente. Así es que yo no lo voy a hacer. Y pues bueno, se complicó un poco. Después ya solucionamos esa situación. Él se mantuvo en una postura de yo le sigo pagando y yo me mantuve en la postura de yo no le paso los datos del paciente. Y así vivimos felices y contentos. Es conflictivo, ¿no? Es muy complicada esa situación. Debes tener bastante carácter para pararte duro y decir cuáles son tus derechos, cuáles son tus obligaciones. Pero eso que yo te estoy diciendo, yo no lo hubiera podido hacer si tenía un contrato por servicios profesionales. Ah, entonces me hubiera tocado irme porque iba en contra de mi ética, básicamente. Yo no podía liberar la información de los trabajadores y las trabajadoras que estaban confiando en mí, ¿sí? Entonces, eso no hay cómo. Te cuento otra anécdota. En alguna ocasión también querían que les pase una lista, sí, lista, con nombre y apellido, con los diagnósticos de cada persona. ¿Para qué? Para votarlas de la empresa o institución. Yo no iba a dar eso. Yo no iba a dar eso, yo no iba a dar eso y podían y decirme todo lo que quieran, pero yo no lo iba a hacer. No era ético, ya, no era ético. Pero eso también terminó en una salida de esa institución, ¿no? O sea, pero bueno, yo voy con mi conciencia tranquila porque yo no liberé nunca esa información. Entonces, hay situaciones que hay como negociarlas, hay otras situaciones que no son negociables. Sí, hay situaciones que tú requieres tener carácter, una actitud frente a ese evento. Y bueno, pues así te cueste tu puesto de trabajo, pues tienes que mantenerte firme con eso, porque hay personas que están confiando en ti y tú no puedes liberar esa información. Y más que todo eso es ética de trabajo. Y yo particularmente me he encontrado con muy pocas personas en mi vida con ética de trabajo en las que pueden perder así literalmente su puesto de trabajo, el sustento diario, pero no se dejan quebrar por esa situación. Y de esas, así yo he encontrado en mi vida contados con los dedos. Así, literal, contado con los dedos. Entonces, yo te invito a ti, que eres de talento humano, de recursos humanos, a contratar a un médico de acuerdo a las características que te indico y que tenga ética, ¿sí? Y que tenga ese carácter. Porque es necesario en este tiempo en donde todo el mundo quiere hacer lo que se le ocurre. ¿Sí?
Bueno, te he conversado algo acerca de cómo contratar a un médico ocupacional, de qué características. Me puedes encontrar en las diferentes redes sociales. Soy el doctor Renan Brito, soy médico ocupacional. Me puedes encontrar en redes sociales como Salud Laboral Creando una Cultura. Sígueme en mis redes sociales, en TikTok, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, en donde continuamente estoy subiendo información respecto a estas condiciones. Y solamente te hablo de salud laboral, de salud ocupacional, porque es necesario seguir creando una cultura. Como anécdota también les puedo decir que hace un poco tiempo conversé con un amigo que me decía, no, pues ya estamos en un nivel bueno. No, cuando te enteras de las cosas estas que te he ido pronunciando, que te he ido mencionando en otros podcasts, pues te das cuenta que nos hace falta mucho cultura en salud y seguridad ocupacional. ¿Listo? Espérame en la siguiente entrega. Muchas gracias.